¿Los salvos estaban salvos y los perdidos perdidos? Claro. Ese es el cierre de la puerta de la gracia. Y el momento que se cerró la puerta, comenzó a llover. No. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? 7 días. Al 8º día comenzó a llover, pero pasaron 7 días completos. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron Noé y su familia dentro del arca? Pasa un día, nada. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, sol radiante. ¿Creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante ese periodo? La sierva de Dios dice que sí. ¿Cómo creen ustedes que se comportaron los que estaban afuera del arca durante esos 7 días? Oh, burlándose. La hermana White dice que procuraron derribar la puerta del arca, indudablemente con el fin de linchar a los que estaban adentro, pero Dios los protegió. Y luego, al 8º día, después de 7, viene lo que anunció Noé. En Génesis 7:11 nos describe lo que sucedió. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Dios no tuvo que inventar agua en el diluvio. Dios sencillamente tomó el agua que había colocado abajo y la volvió a traer a la superficie. Así que dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y ¿qué cosa? Y las cataratas de los cielos, es decir, las ventanas a donde Dios había colocado agua arriba. Así que en el diluvio Dios trae el agua que puso arriba y la baja, y el agua que había colocado abajo y la sube, y el planeta nuevamente está lleno de agua como antes del primer día de la creación. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Se acuerdan de ese terremoto y el maremoto o el tsunami que vino en Japón en marzo del año 2011, más específicamente el 11 de marzo del año 2011? Para mí fue impresionante, era como si estuviera viendo una película de Hollywood. Entró la ola, se llevó carros, casas, gente, animales, basura, como 1 milla, 1,5 kilómetros adentro. Murieron más de 20,000 personas ese día. Me parecía algo, como les menciono, de Hollywood. Algo que pasara así. Pues saben ustedes que el diluvio en los días de Noé sucedió globalmente lo que ocurrió ese día en Japón. ¿Saben que la Biblia usa en el Antiguo Testamento 9 palabras que se traducen diluvio? Pero hay una palabra que se usa exclusivamente para el diluvio en los días de Noé, la palabra Mabul. No se usa para ningún otro diluvio, sino para el diluvio universal. Y en el Nuevo Testamento lo mismo. La palabra común las palabras comunes en el Nuevo Testamento son pleruma, hipótamos, de donde viene la palabra hipopótamo. ¿Sabe qué significa hipopótamo? Viene del griego hupo, que significa bajo, hipótamos, agua, nada debajo del agua. Es lo que significa hipopótamo. Es la palabra que se traduce diluvio. Por ejemplo, en la historia del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena, vino el pótamos. Pero para el diluvio en los días de Noé se usa una palabra exclusivamente para ese diluvio, que es la palabra cataclismos. Catástrofe. Un cataclismo. Un diluvio especial hace necesario una palabra especial
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Elena White escribió en cuanto a cuando fueron rotas las cataratas del cielo y las fuentes del abismo. En Patriarcas y Profetas 87 y 88, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Yo tuve el privilegio de ir hace algunos años a las cataratas de Iguazú, que quedan entre Paraguay, Brasil y Argentina. Hacen un estruendo que uno habla y no puede, la otra persona no puede escuchar lo que uno está diciendo. Hacen un estruendo. Y cuando estaba ahí yo pensé, imagínense esto globalmente. Así fue globalmente. Así que dice, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Qué pasó con Satanás durante el diluvio? Se estaba mojando. ¿Cómo? Sí, Dios lo obligó a quedarse aquí. La sierva del Señor dijo eso en el libro Patriarcas y Profetas. Fíjense, el mundo en el diluvio volvió a la condición en la cual estaba en la creación, o antes de la creación. El planeta estaba lleno de agua. En el diluvio, el planeta se llenó ¿de qué? De agua. El planeta estaba nuevamente desordenado y vacío. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, ¿en qué condición va a quedar el mundo? Jeremías 4 dice, desordenada y vacía, y en los cielos no hay luz. ¿Y qué va a pasar para el diablo durante los 1000 años cuando la tierra está desordenada y vacía? Va obligado a quedarse aquí. El Señor lo va a encadenar acá, como lo encadenó en el diluvio. Ahora ustedes dicen, bueno, esta historia ¿qué tiene que ver con el final de la historia? Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 24, 37 al 39. Yo pregunto, ¿el mundo va a estar moralmente en la condición en que se encontraba antes del diluvio? ¿El mundo está regresando a esa condición? Todo designio del pensamiento del corazón de ellos, solo de continuo el mal, la tierra llena de violencia, la maldad mucha. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Sí, Señor. Y fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será ¿qué? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la comparación que hace Jesús? Lo que sucedió allá con lo que va a suceder en relación con la venida de Jesús. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sabe lo que significan esas expresiones? Estaban llevando su vida como de rutina. Y el Evangelio según San Lucas dice, estaban plantando y edificando, comprando y vendiendo. Business as usual. Ahora fíjense, una palabra clave. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta. ¿Hasta cuándo? El día en que Noé entró en el arca. ¿Qué momento de tiempo marca el primer hasta? Porque vamos a encontrar otro. Primer hasta
Marca el momento cuando Noé y su familia, ¿qué? Entraron al arca. Pero ahora escuchen. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Noé y su familia o los impíos? Los impíos. Hay algo que los impíos no sabían. En inglés es did not know. No supieron. Hasta que vino el diluvio. ¿Qué no supieron ellos hasta que vino el diluvio? ¿Qué no sabían los impíos hasta que vino el diluvio? Que estaban perdidos. Yo pregunto, ¿la puerta de la gracia se cierra antes de que Cristo regrese? ¿Va a haber un mensaje poderoso? ¿Va a haber un remanente? ¿Va a ser con el poder del Espíritu Santo? ¿Va a ser un mensaje de juicio? Están los paralelos. ¿Va a ser gente que obra y que trabaja? No solo que cree, sino que vive lo que cree. Sí, Señor. Así que el primer hasta es cuando se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta, todos están o salvos o perdidos. Pero los salvos tienen que tener fe de que están salvos. Y los impíos no saben que están ¿qué? No saben que están perdidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que viene el diluvio. Y se dan cuenta que están ¿qué? Perdidos. El Señor Jesucristo dice que Él va a venir como ladrón. No es que Jesús sea ladrón. El punto clave no es que está comparando a Jesús con un ladrón. Está comparando la sorpresa de la venida de Jesús con la sorpresa que tiene una familia que vive en una casa cuando llega el ladrón y la gente está durmiendo. Les ilustro. Aquí en esta región hace frío en el invierno, ¿sí o no? Diciembre y enero hace frío. Cae nieve. Quiero que se imaginen un día arduo de trabajo. Después de un día arduo de trabajo llegan a la casa cansados, comen la cena, se sientan en su silla favorita a ver los programas, a ver las noticias en la televisión. Se medio duermen. Yo voy a ir a acostarme. Y llega, se acuesta, se arropa, baja el termostato, se arropa con las cobijas y calienticas, viendo por la ventana la nieve y el frío, el viento que mueve los árboles. ¡Ay, qué rico es estar aquí debajo de esta cobija! Y cuando está todo cómodo, dice, se me olvidó cerrar y trancar la puerta. Está tan sabroso aquí debajo de estas cobijas. Yo llevo 25 años viviendo en esta casa y nunca ha llegado el ladrón. Y se queda debajo de las cobijas. Pues resulta que a medianoche, cuando toda la gente en la casa está durmiendo, llega el ladrón. ¿La gente en la casa sabe que vino el ladrón? No conocieron que vino el ladrón. ¿Hasta cuándo? Hasta que se despiertan por la mañana y ven que ya no tiene la computadora, se fue el dinero y el televisor. Alabado sea el Señor. ¿Qué no conocían los que están durmiendo en la casa? Que iba a llegar el ladrón. Y cuando llegó el ladrón los sorprendió. No conocieron hasta que se despertaron por la mañana. Así será la venida de Jesús. La puerta de la gracia se va a cerrar, mis queridos hermanos y amigos, antes que Jesús venga. Y Jesús no habrá regresado en ese momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia antes que Cristo venga? ¿Donde su fe será severamente probada? ¿Ven? Como la de Noé. ¿Cómo se va a portar el mundo?
cada vez más altaneros, cada vez más violentos, hasta el punto de querer acabar con el pueblo de Dios. Pero Dios los va a proteger como protegió a Noé y a su familia en el arca. ¿Están viendo esto? La mayoría de los cristianos creen que ellos pueden aceptar a Jesús, pueden escuchar el mensaje de Dios y arrepentirse hasta cuando Jesús viene en las nubes y dice: ¡ah, yo soy tuyo, Señor! No. Tenemos que estar listos cuando la puerta de la gracia se cierre. Y escuchen bien, hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Hay dos cierres de la puerta de la gracia. Un cierre de la puerta de la gracia es el cierre de la gracia para todo el mundo. Llega un momento en que ya nadie va a poder recibir a Jesús como su Salvador personal. Eso es global. Pero ¿saben que hay otra puerta de la gracia que se cierra? Cuando usted se muere. Eso es solemne. Si yo me llego a morir antes que Cristo cierre la puerta de la gracia para el mundo, igual estoy perdido. Por eso tengo que caminar con Jesús todos los días. Amén. La gente dice: pastor, bueno, asusta a la gente. El propósito no es asustarlos. El propósito es que hallemos refugio en Jesús. Amén. Porque lo que viene es algo extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, permítame compartir con ustedes, ya llegando al final de nuestro... ¿Han entendido el tema de esta noche? Amén. ¿Sí? Lo vamos a vivir. Ahí está, ese amén, no, ese un amén. Ojalá que tomemos esto a conciencia, mis hermanos y hermanas. Pongamos nuestra vida en orden con Jesús, para que cuando venga la gran prueba no tengamos miedo. No tenemos que tener miedo del tiempo de angustia si estamos en Cristo, porque se levantará Miguel, aquel príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Sí habrá tiempo de angustia, pero en ese tiempo el pueblo será libertado. Todo el que se hallara escrito en el libro. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Ese es el punto clave. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en Colombia, quedó completamente sepultada por una avalancha de barro por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad estaban confiados de que si estallaba en algún día ese volcán, que el cauce del barro iba a moverse al occidente de la ciudad por el cauce del río y no iba a entrar en la ciudad. Pero la noche fatídica que estalló el volcán, una gigantesca roca bloqueó el río y desvió el barro directamente a la ciudad de Armero. En esa sola noche perecieron 22,000 personas. La pregunta clave es: ¿podría haberse evitado toda esta pérdida de vida? ¿Acaso no había señales de la inminente erupción del volcán? La respuesta es que hubo abundantes señales. Pero la gente decidió ignorar las señales. El día después del desastre, el día después que fueron sepultadas 22,000 personas, apareció en el periódico El Espectador, que es uno de los dos periódicos principales de Colombia, el otro es El Tiempo. Apareció un artículo titulado Un desastre anunciado, escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El artículo demostró claramente
que todos los habitantes de Armero podrían haber salvado sus vidas si hubieran hecho caso a las abundantes señales que había de que pronto habría una erupción del volcán. Déjeme mencionar algunas de esas señales. 11 meses antes del desastre, la montaña había comenzado a escupir humo. Debido al calor intenso del interno del volcán, la suave capa de nieve que cubría la cumbre de la montaña se convirtió en una sólida masa de hielo. El nivel del agua de los ríos aumentó drásticamente por causa de que se iba derritiendo la nieve. La fumarola de ceniza, humo y gases, que alcanzó 50 metros el primer día, aumentó a 300 metros 2 días después, y el día del desastre la fumarola había alcanzado una altura de 5.500 metros. El 11 de septiembre empezó a temblar la tierra, alcanzando una intensidad de 3. En ciertas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montaña en sus casas. Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras que llevaban a los lugares turísticos por causa del deslice de barro que cubrían las carreteras. Era imposible que la gente mantuviera limpias sus casas y los muebles de la casa por causa de la ceniza que constantemente caía en el pueblo. La gente podía oler el azufre en el aire. La noche del desastre, una lluvia torrencial acompañada de un viento con intensidad de huracán empezó a caer alrededor de las 9 de la tarde. Los testigos afirman que había una oscuridad casi sobrenatural. Un hermano adventista en su moto fue por las calles avisándole a los miembros que iba a estallar el volcán, que debían salir de la ciudad, pero fue en vano. 120 de los 124 adventistas perecieron. Varios años después yo estaba relatando estos detalles que les estoy dando, y el pastor de la iglesia de Armero, que se salvó porque estaba predicando en otra iglesia, perdió su esposa y sus hijos. Esa noche me dijo: pastor, todos los detalles que usted compartió ocurrieron exactamente como usted dijo. El periódico lo dijo. ¿Fueron tomados por sorpresa, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque decidieron ignorar las señales que indicaban que se acercaba un desastre. Por eso el artículo decía, el título era Un desastre anunciado. Ahora, ¿por qué razón la gente ignora las señales? Hubo una trágica razón. El pueblo escogió ignorar las señales porque prefirió escuchar las voces de los expertos en vez de hacerle caso a las señales. Permítanme mencionarles, el mismo artículo que apareció en El Espectador da estos datos después que estalló el volcán. A las 7 de la noche, el sacerdote Edgar Efrén Torres anunció por la radio lo siguiente: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil, en un mensaje oficial por radio, dijo: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los fanáticos que querían dejar la impresión de un desastre inminente. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó:
el desastre no se puede haber predicho. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez afirmó: este volcán nunca estallará, nada va a pasar, tengan cuidado con las especulaciones y exageraciones. El secretario de Minas, Iván Duque Escobar, dijo: nada pasará. Aún el geólogo de los Estados Unidos, Darrell Hurd, había dicho: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. El Comité Regional de Emergencias impartió el mensaje esa misma noche: no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad, ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. ¿Por qué la gente pereció? Porque prefirieron escuchar las voces de los expertos, tales llamados, en vez de prestar atención a las señales. Tenemos nosotros, hermanos y hermanas, apreciados visitas, tenemos nosotros señales claras en la sociedad y también en la iglesia de que estamos entrando en la recta final de la historia de este planeta. Tenemos abundancia de señales, hermanos y hermanas. Yo voy a mencionar algunas de ellas. Se encuentra en Romanos el capítulo 1. Romanos 1 da una lista lóbrega, oscura, de la condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y Mateo 24 nos da señales. ¿Escogeremos prestar atención a las señales para salvar nuestras vidas? Es la pregunta clave. Ahora quiero terminar con esto. Y posiblemente usted ha escuchado esto. Yo viajo mucho en avión. Muchísimo. Llevo casi en una sola empresa aérea 5 millones de millas, que son más de 8 millones de kilómetros, desde 1991. Y siempre hay alguien que dice: pastor, ¿por usted no tiene miedo de andar en avión? Y mi respuesta siempre es: no, porque voy a tener miedo. Y dicen: porque el avión se puede caer. Y yo digo: sí, ¿y cuál es el problema? Se muere. ¿Y cuál es el problema? Si estamos en Cristo no hay que tener miedo. Nuestro último pasaje, 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y todos los muertos resucitarán primero. ¿Qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los otros muertos que resucitan después son los malos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué glorioso mensaje. Podemos ir a la casa y dormir tranquilos si estamos en Cristo. Ahora, si estamos fuera de Cristo, Dios nos llama para escoger estar en Cristo. Permanecer en Él. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Tener comunión con Él cada día. Enamorarnos más de Jesús cada día. Y eso lo hacemos contemplando a Jesús. Dice: ¿cómo puedo contemplar a Jesús si Él está allá y yo estoy aquí? Lo contemplamos a través de su santa palabra. La sierva del Señor dice que debemos dedicar 1 hora cada día
para meditar sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales en la corte de Pilato, en camino a la cruz, en la cruz. Y ella dice que cuando hacemos eso, nos asemejamos más a Jesús. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más somos como Jesús. Mientras más tiempo pasamos con las cosas del mundo, más somos como el mundo. Es una ley psicológica. Somos lo que comemos físicamente. Y espiritualmente somos lo que comemos por los ojos y por los oídos. Hay que cuidar las avenidas del alma, que son nuestros 5 sentidos. Cuidarlos con celo y no dejar que entre nada malo que contamine. Que dediquemos nuestra atención a Jesús como nuestro Salvador personal, como aquel con quien pasaremos toda la eternidad. El apóstol Pablo lo dijo así, último texto que voy a mencionar: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria de su carácter, la gloria del Señor. Estamos siendo transformados a su imagen. Según de Corintios 3:18. Esa palabra transformados es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. ¿Por qué? Porque ha sucedido una metamorfosis, que es un cambio radical. Por eso la Biblia dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios quiere que nosotros tengamos una metamorfosis en preparación para lo que pronto viene. La clave es que tomemos la decisión de que vamos a dedicarle ese tiempo a Jesús y vamos a echar a un lado todo lo que contamina nuestro corazón, que entra por nuestros 5 sentidos. Pidámosle al Señor la fuerza para hacerlo, porque nosotros mismos no podemos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, gracias te damos por estas historias que has dejado en tu palabra, que ilustran claramente lo que va a ocurrir al final de la historia, no para asustarnos, sino con el fin de ver la importancia de acercarnos a Jesús y prepararnos para el cierre de la gracia y su gloriosa venida. Te pido, Señor, que tomes lo que hemos estudiado, lo grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos acompañado. Te imploramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarles que he traído algunos materiales. Me han pedido que traiga. No estarán disponibles esta noche porque llegué rayando el tiempo, pero a partir de mañana en la noche y también el viernes de 7 a 7:30 y el sábado